Definir y aplicar los montos de los subsidios a los combustibles para el transporte en el país será un reto para el gobierno. Aunque hay poca información del método a aplicarse, los comercializadores de combustibles piden ser incluidos en los diálogos, porque ellos no ven posible aplicar la focalización como se la estaría planificando, dicen. Francisco Garcés nos cuenta sus puntos de vista y piden que se los tenga en cuenta para volver viable a la focalización. El gobierno entró en la última etapa del diálogo con los transportistas del país para definir el subsidio a los combustibles. En el diálogo no están los comercializadores, quienes no ven posible aplicar un subsidio desde las gasolineras, sino que plantean otro esquema. Compensación al beneficiario, en este caso al transportista, a través de una tarjeta de débito para que el beneficiario, el transportista, vaya y compre el combustible. O la otra, a través de diferencia, reclamar la diferencia que le cobraron en exceso vía SRI, vía Banco del Pacífico. Aseguran que si se les obliga a entregar combustible subsidiado, pero a comprarlo a precio normal, se les estaría obligando a dar un crédito por el valor de tal subsidio. Osvaldo Erazo puso el ejemplo de lo que sucedería con un galón de diésel. Mire, las estaciones de servicio tienen un margen compartido de comercialización de 13 centavos por galón. Y en este caso tendría que estar subsidiando 80 centavos por galón. O sea, primero se perdería el capital de trabajo e incluso las estaciones de servicio irían a una quiebra inminente. Por eso los comercializadores exigen ser incluidos en los diálogos que continuarán en Carondelet este lunes para definir los detalles de la consultoría que será contratada por el gobierno. Que nos permitirá transparentar absolutamente todos los costos de un corto tiempo. La focalización apunta a favorecer a todas las modalidades del transporte ecuatoriano. Según las cifras, el Estado gastó $1.774 millones en el último año del precio fijo subsidiado a los combustibles, mientras que con el sistema actual de aplicación de bandas gastó $599 millones en subsidios. Según el mecanismo vigente, cada mes se seguirá ajustando el precio de los combustibles. Tiene sentido la focalización. Y el presidente de la República retiró de la Asamblea el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria que fue requerida desde 2020 por la Corte Constitucional para evitar la declaratoria de estados de excepción. Patricio Díaz nos cuenta que ese proyecto fue remitido durante el gobierno anterior. La Corte Constitucional dispuso al Ejecutivo que a través de una nueva ley se regularicen acciones para una emergencia sanitaria como la pandemia sin necesidad de declarar estados de excepción. El proyecto lo entregó el gobierno de Lenín Moreno, pero este jueves el presidente Guillermo Lasso lo retiró. El jefe de Estado señala que generaría una limitación a los derechos de libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio y además la vulneración a la seguridad jurídica. El único régimen normativo que puede restringir derechos es aquel del estado de excepción. Crear un sistema paralelo implicaría el desconocimiento del orden constitucional. Pero en la Comisión de Salud no reconocen del todo esos argumentos. Tendremos nosotros capacidad para tener todo este tiempo y hacer las correcciones debidas y presentarlas para segundo debate. Se daban los tiempos necesarios para hacerlo. Si se estaba de desacuerdo en algo, se pudo haber corregido. La asambleísta de Creo, María José Plaza, defendió la decisión del presidente. Si el presidente ha decidido retirarlo, es precisamente porque el proyecto de ley tenía vicios de inconstitucionalidad. El Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto que regule este tema y que cumpla con los requerimientos de la Corte Constitucional. En la comisión se analizó lo expuesto por el gobierno. Tenían listo ya el informe para primer debate, por lo que tomaron una decisión. Acordamos volver a hacer una ley de pandemias y de emergencia sanitaria que ya estaría dispuesta para el país, para presentarla a la Asamblea Nacional el día martes a más tardar. El presidente no ha anunciado cuándo enviaría su proyecto, con lo que se tendrían dos con el mismo fin, para cumplir además la disposición de la Corte Constitucional. Existe preocupación en la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito por el incremento de casos de COVID-19 en adolescentes y niños. Una de las causas, según indican, sería el contagio comunitario de la variante Delta. Cara Delgado nos tiene pormenores.
Son cada vez más frecuentes las atenciones a niños y adolescentes en las áreas de emergencia de las casas de salud de Quito. Esta mañana en el hospital del IES Quito Sur, al menos una decena llegaron en busca de ayuda con síntomas asociados al COVID-19. La hija de Mónica, una niña de 12 años, lleva 8 días hospitalizada. Ella empezó con fiebre y tos y eso, entonces ya empecé a ver que le empezó a bajar la saturación. Sin embargo, no accedimos a más información, pues se nos informó que no hay autorización para vocerías en los hospitales del IES. Mediante un informe, la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano dio a conocer que desde hace 3 semanas los casos en adolescentes y niños aumentaron, lo que les mantiene preocupados. De cada 100 casos identificados en cada semana, al menos uno era un niño de 5 o 9 años, pasó a 2.1. En el grupo de 10 a 14 años pasa de 2 a 4%, 4 de cada 100 niños. Y en el grupo de 15 a 19 años también aumenta de 4 a 6%. Atribuyen este incremento de casos a la presencia de la variante Delta, que según información del Ministerio de Salud, en Pichincha ya es comunitaria. ¿Qué pasa con la variante Delta? La variante Delta viene a romper el esquema y tiene cierta predilección por los no vacunados y por los niños menores de 19 años. Desde la Secretaría hacen un llamado a mantener las medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla a partir de los 2 años de edad. Pues solo en Quito, desde que empezó la pandemia, más de 11.600 niños y adolescentes han contraído el virus. Y las variantes más contagiosas podrían complicar aún más el panorama. El Ministerio de Salud Pública anunció que este sábado llegarán al país 2 millones de dosis de la vacuna de Sinovac, con las que se garantiza la continuación del proceso de vacunación. En el comunicado difundido hoy por la institución, también se pide a los ciudadanos que recibieron la primera dosis para que desde el próximo lunes acudan a los centros de vacunación a los que están asignados a recibir la dosis complementaria. Lo anunciado, 18 pescadores fueron rescatados luego de que su embarcación se incendiara cerca a la isla Puna en el Golfo de Guayaquil. Uno de sus tripulantes desapareció en medio de la emergencia. La Armada indicó que la nave solo registró a 6 integrantes cuando salió de puerto y no a 19 a la hora de salir de puerto, como nos cuenta José Carlos Alvarado. La alerta llegó a la Capitanía de Puerto de Pozorja a las 7:30 de la noche de este jueves. Una embarcación pesquera se incendió en el sector de Subida Alta a 4 millas de la isla Puna. Ante la desesperación, sus tripulantes se lanzaron al mar y fueron rescatados por una lancha que estaba en la zona. Pero segundos después, la embarcación explotó. Personal de la Armada arribó al sitio e intentó apagar el incendio en alta mar, que habría sido causado por un sobrecalentamiento de la máquina. Esta situación alarmó a todo el sector pesquero de Pozorja. Pese a los esfuerzos que se realizaron, la Armada informó que casi toda la embarcación se consumió entre las llamas. El resto de la estructura que quedó se hundió en el mar. Los 18 pescadores rescatados se encuentran estables. Algunos relatan los momentos de pánico que atravesaron. Sí, la mayoría hizo lo mismo de tirarse al agua, ¿no? Antes, por suerte, yo estaba atrás con el panguero y nos arrearon la panga y pudimos saltar. Todo casi tragamos, todo. Fue algo desesperante. Fue algo que uno lo vive en ese momento, imagínense. Sin embargo, uno de ellos desapareció durante el incidente. La Armada continúa con las tareas de búsqueda. El capitán Washington Tamayo explica que la embarcación había reportado un número menor de tripulantes cuando zarpó desde Pozorja. La embarcación había registrado 6 personas a bordo, pero en el momento del siniestro, como les había dicho anteriormente, estaban 19 personas embarcadas. Las autoridades señalaron que continuarán con las tareas de búsqueda, pero hasta el cierre de este reporte no hubo novedades sobre el pescador desaparecido.